Rechacé cuidar a los hijos de mi hermano, y en su desesperación, los envió en un taxi para obligarme. El conductor se equivocó de dirección, y 3 días después, recibí la llamada que terminó por desmantelar su vida entera. Soy Erin, tengo 32 años y, aunque durante mucho tiempo lo pasé por alto, descubrí recientemente que hay personas convencidas de que la sangre les da derecho ilimitado a tu tiempo, tu energía y tu tranquilidad. Mi hermano Connor, de 35 años, es la definición perfecta de ese pensamiento torcido. Trabajo como redactor técnico freelance, especializado en documentación de software y manuales de usuario. Es un empleo que exige concentración absoluta y 0 interrupciones, pero ofrece buena paga, horarios manejables y libertad para elegir mis proyectos. Construí mi carrera desde cero después de 6 años en un entorno corporativo infernal, así que mi tiempo es sagrado. Entre reuniones con clientes, investigación, proyectos complejos y visitas técnicas para entender ciertos sistemas antes de escribir sobre ellos, mi rutina necesita orden y silencio. Cualquier distracción lo complica todo, y vigilar a niños pequeños es justamente lo opuesto a tener un ambiente controlado. Mientras tanto, Connor trabaja como gerente regional de ventas en una empresa farmacéutica. Gana bien, unos $90.000 contando bonos, tiene 2 hijos con su esposa Mercy, y se las arregló para convencerse de que todas sus dificultades deben resolverse con ayuda de los demás. Mejor dicho, de mí. Siempre de mí, nunca de otra persona. En su cabeza, sus problemas eran más importantes porque tiene hijos. Y como yo no tengo una familia propia, él asumía que mi vida era una sucesión de momentos vacíos y disponibilidad absoluta. En su imaginación, yo vivía tomando café y estirándome en el sofá entre proyectos, esperando a que él me diera la oportunidad de ser útil. Las peticiones de ayuda comenzaron hace 4 años, cuando nació Ellie. Oye, Erin, ¿podrías cuidar a los niños un par de horas? Me decía. Mercy tiene un control posparto y yo tengo una reunión clave. Parecía razonable. Soy el tío y los niños son adorables. 2 horas no iban a arruinarme la vida. La familia se apoya, pensé. Pero lo que empezó como un gesto inocente terminó convirtiéndose en una segunda jornada laboral no remunerada. Lo que al principio eran unas horas se transformó en días enteros, luego en fines de semana completos, y más tarde en supuestas emergencias que de alguna manera siempre ocurrían cuando yo tenía planes. Llegó un punto en el que empecé a llevar un registro mental. Las llamadas de Connor aparecían mágicamente los viernes, justo después de que yo mencionara algo sobre mis planes en reuniones familiares. Mercy me llamaba durante mis horas de trabajo para pedirme que pasara un momento a quedarme con los niños. Incluso llegaban sin avisar, con maletas y cunas de viaje listas, como si yo hubiera aceptado desde antes. Con el tiempo descubrí que muchas de esas urgencias estaban calculadas. Las reuniones imprevistas de Connor resultaban ser fines de semana de golf. Los controles médicos de Mercy eran salidas al spa. Ni siquiera se esforzaban en ocultarlo porque daban por hecho que no cuestionaría nada en nombre de la familia. Mi amigo Coulten, que trabajaba en el mismo complejo médico donde supuestamente tenía citas Mercy, me confirmó mis sospechas. La mitad de esos turnos médicos urgentes eran reservas para masajes en pareja y catas de vino. Todo se intensificó hace unos 6 meses, durante la cena de Acción de Gracias en casa de mis padres. Mientras todos conversaban, mencioné que estaba inmerso en un proyecto enorme para una compañía automotriz alemana, 6 semanas para desarrollar manuales técnicos de su nuevo software de diagnóstico. Un contrato importante que podía traerme más trabajo. Connor ni levantó la vista. Ok, genial, dijo. Ah, por cierto, Mercy y yo pensamos hacer un crucero por nuestro aniversario. 2 semanas en el Caribe. ¿Puedes cuidar a Hannah y Ellie? La escuela está en funcionamiento, así que solo serían los traslados. No estaba preguntando. Lo estaba dando por hecho. No, respondí, sin adornos. La mesa quedó en silencio. Era como si hubiera dicho algo escandaloso. ¿Cómo que no? Preguntó mi madre, con ese tono que usa cuando cree que alguien incumple una regla familiar no escrita. Quiero decir que no estoy disponible. Tengo trabajo acumulado y otro contrato después de ese. Connor soltó una risa corta, como si estuviera bromeando. Vamos, Erin. Trabajas desde casa. Puedes escribir y cuidar niños al mismo tiempo. Esa es la típica frase de alguien que jamás ha intentado concentrarse en un trabajo técnico mientras evita que 2 niños pequeños abran cajones, tiren agua o metan los dedos en enchufes. No, no puedo, repetí. Y no estoy disponible. Mercy intervino enseguida, con una voz melosa cargada de manipulación. Realmente necesitamos este viaje. El terapeuta de pareja dijo que sería bueno para nuestro matrimonio. ¿No quieres que tus sobrinos crezcan con sus padres juntos? Usar la salud de su matrimonio como arma emocional. Impresionante, aunque no sorprendente. Tienen 2 meses para buscar una niñera, respondí.
Lo resolverán. La cena se convirtió en una mezcla de silencios incómodos y susurros. Mis padres me miraban con reproche. Connor y Mercy parecían indignados, como si mi negativa fuera una traición personal. Al día siguiente comenzó la campaña de culpa. Mensajes de mi madre. Tu hermano realmente necesita esto, no puedes ser flexible, solo esta vez. Mensajes de mi padre. La familia hace sacrificios, así funcionan las cosas. Mensajes de Connor. ¿De verdad vas a dejar que mi matrimonio se destruya porque no puedes tomarte 2 semanas? Decidí no responder. Eso los llevó a subir de nivel. Mercy me llamó llorando, diciendo que ya habían reservado el crucero basándose en mi acuerdo implícito, que yo estaba siendo cruel y egoísta. Connor envió párrafos enteros sobre obligaciones familiares, insinuando que algunas personas valoran a sus seres queridos y otras solo se preocupan por el dinero. Todo eso fue meses atrás, y entonces llegó el día en que dijeron que necesitaban que cuidara a los niños otra vez. Esta vez dije que no sin vueltas. Y Connor, aparentemente cansado de escuchar negativas, decidió hacer lo impensable, mandar a sus hijos en un taxi a mi apartamento sin avisarme, convencido de que yo terminaría cediendo. Pero el conductor se equivocó de dirección. 3 días después, cuando Connor finalmente se dignó a comprobar cómo estaban los niños, todo explotó. Y ahí empezó la destrucción familiar más completa que he visto en mi vida. Con el tiempo, terminé aprendiendo a identificar cierto patrón que ya me resultaba demasiado familiar. Era como escuchar una obra repetida una y otra vez. Primero aparecía el llanto por los supuestos problemas matrimoniales, luego venía la insinuación de que yo era egoísta, finalmente, la parte favorita de mi familia, la idea de que el verdadero compromiso familiar era convertir sus urgencias en mis responsabilidades. La misma fórmula, siempre igual. Por eso, antes de que volvieran a cargarme con su drama, bloqueé a ambos durante una semana solo para recuperar un poco de tranquilidad mental. Cuando los desbloqueé, parecían haber captado la señal. Eso pensé, ingenuo de mí. Dejaron de escribirme, no hubo más indirectas ni discursos moralistas. Asumí que habían buscado a alguien más para cuidar a los niños o que directamente habían cancelado sus planes. Hubiera sido demasiado lógico esperar eso. 3 semanas antes de mi propia escapada programada, envié un mensaje por el grupo familiar. Fui claro y directo, del 15 al 22 de marzo iba a estar completamente desconectado, después de adelantar proyectos durante semanas. Era mi primer descanso real en año y medio. Avisé que mantendría el móvil en silencio salvo emergencias. Que estaba deseando hacer absolutamente nada. Información precisa, límites explícitos, planificación anticipada, lo que se supone que debe hacer un adulto razonable. El mensaje tuvo respuestas rápidas. Connor contestó con un simple pulgar arriba. Mercy añadió un «que lo disfrutes». Mamá comentó algo sobre organizar un almuerzo cuando volviera. Todo sonaba normal, tranquilo, casi ideal. Y así llegó la semana previa al inicio de mis vacaciones. Cerré 2 proyectos grandes, envié las últimas facturas, programé los mensajes automáticos para mis clientes, organicé mi calendario y empecé a imaginarme durmiendo hasta tarde, avanzando en la pila de libros que llevaba meses acumulando, cocinando cosas que requerían más paciencia que tiempo. En resumen, iba a convertirme en una especie de oso en modo hibernación, pero con buen wifi. 3 días antes de comenzar oficialmente mi semana libre, un lunes, Connor llamó. Casi ignoro la llamada porque estaba revisando las entregas finales para un cliente, pero la insistencia me hizo sospechar. Contesté. Él habló con un tono demasiado ligero para ser casual. Oye, empezó. Mercy y yo ya solucionamos lo que teníamos pendiente. Decidimos hacer ese viaje que mencionamos. Estamos pensando irnos el jueves y volver el domingo. Los niños pueden quedarse contigo, ¿verdad? Total, tú estarás libre. Mi mente se detuvo por completo durante un segundo. De verdad pensé que había escuchado mal, como si hubiera hablado en otro idioma o hubiera dicho algo tan absurdo que mi cerebro se negó a procesarlo. Cuando pude reaccionar, solo dije: no. ¿Cómo que no? No voy a cuidar niños. Tengo planes. ¿Planes? Erin, por favor. Tú mismo dijiste que no vas a hacer nada. No vas a ningún sitio. No es un gran esfuerzo. Esta es la lógica con la que funciona gente como Connor. Si dices que planeas descansar, interpretan que no estás haciendo nada importante. Si trabajas desde casa, creen que puedes atenderlos a cualquier hora. Si estás soltero, asumen que tu tiempo vale menos que el suyo. Y si tus planes no coinciden con su conveniencia, automáticamente pasan a considerarlos irrelevantes. Mis planes siguen siendo planes, respondí, esforzándome por mantener la voz controlada. Y el recordatorio que envié hace 3 semanas era justamente para evitar esto. No estoy disponible. Punto. La conversación cayó en la espiral de siempre. Que era egoísta.
que no me importaba su matrimonio, que mis sobrinos merecían tiempo conmigo, que cuando iba a dejar de pensar solo en mí y empezar a comportarme como un buen hermano. Lo dejé descargar su discurso completo. Cuando terminó, conté mentalmente hasta 10 antes de hablar. Connor, he cuidado a tus hijos alrededor de 60 veces en los últimos 2 años. He cancelado planes, movido compromisos, sacrificado fines de semana. Esto no es egoísmo. Esto es que no estoy disponible. Son cosas distintas. Él insistió. Esto es diferente. Es importante. Mi descanso también lo es, dije. Es una semana, Erin. Una semana para ayudar a tu hermano a salvar su matrimonio. Ahí estaba, otra vez, su manual clásico, convertir su mala planificación en un dilema moral cuyas consecuencias recaían sobre mí. Presentar cualquier petición como un desastre inminente que solo yo podía resolver. Transformar un no puedo en eres una mala persona. De Answer West Steel no. No había margen para negociación. Busca otra opción. Tienes 3 días. Bien. No ayudes. Luego quiero ver quién te ayuda a ti cuando lo necesites, soltó antes de cortar. Eso fue el lunes. El martes comenzó la fase avanzada de manipulación. Mensaje de Mercy. No puedo creer que dejarías que nuestro matrimonio se arruine por una semana. Ya pagamos el crucero. No es reembolsable. Connor me dijo que habías aceptado. Mensaje de mamá. Tu hermano está muy afectado. Su matrimonio está en crisis, ¿de verdad no podrías ser un poco flexible? Mensaje de papá. Estoy decepcionado con tu actitud. La familia se apoya. Eso es lo que hacemos. Mensaje de Connor, varios párrafos lamentando cuánto siempre había estado ahí para mí, cosa cuestionable, insinuando que algunas personas saben priorizar y otras solo piensan en sí mismas. Incluso hubo un comentario sobre cómo cuando tengas hijos entenderás lo que es la responsabilidad real. Luego apareció el mensaje largo en el grupo, un monólogo sobre cómo el matrimonio requería esfuerzo, cómo las parejas necesitaban apoyo y cómo era lamentable que hubiera familiares que preferían el tiempo a solas antes que ayudar. Nunca mencionó mi nombre, pero todos sabían a quién apuntaba. Yo no respondí nada. Ni a los textos, ni a las llamadas, ni a los mensajes velados del grupo. Cualquier respuesta habría alimentado el fuego. Algunas personas piensan que el silencio significa debilidad. Creen que si presionan lo suficiente y tocan las teclas emocionales correctas, cederás. Lo que Connor no sabía era que estaba acercándose a una lección cara y necesaria. El miércoles pasó sin ruido. Y ese silencio tan repentino me pareció sospechoso, demasiado. Aún así, asumí que habían conseguido otra niñera o que se vieron obligados a modificar sus planes. Era lo más lógico con tan poco tiempo de margen. Finalmente llegó el jueves, el primer día de mi tan esperado descanso. Me desperté solo, sin alarma, casi a las 9. Preparé un desayuno elaborado, de esos para los que nunca tengo tiempo. Organicé mi rincón de lectura, prendí algunas velas y puse el móvil en no molestar excepto para mis contactos favoritos. Aquello, ese instante de paz absoluta, era lo que había esperado durante 18 meses sin parar. Lo que yo ignoraba era que, en algún punto de la ciudad, esa misma mañana, Connor había decidido que no era una opción válida. Y que si yo no iba a ayudar por voluntad propia, él se encargaría de que ocurriera de todos modos, usando pura terquedad y algún ingenio bastante cuestionable. Durante muchos años observé a mi hermano repetir la misma conducta como si estuviera atrapado en un ciclo del que jamás intentaba salir. Siempre elaboraba planes absurdos, disfrazados de soluciones brillantes, y después actuaba como si el mundo entero debiera aplaudirle su creatividad. Esta vez no fue diferente. Según su lógica torcida, el mejor modo de resolver su problema era enviarme a los niños sin avisar, usando un taxi como si fuera un servicio de encomiendas, con la intención de que aparecieran en la puerta de mi departamento sin previo aviso. Para él, era infalible, yo no tendría la frialdad de dejar a 2 pequeños parados frente a mi puerta. Y como asumiría que no tenía otra opción más que recibirlos, él consideraba que el asunto quedaba cerrado. En su mente, todo terminaba con una sola conclusión: problema solucionado, resistencia eliminada, y Connor una vez más saliendo victorioso. Ese jueves, exactamente a las 9 de la mañana, decidió poner en marcha lo que él consideraba su gran jugada. Llamó un taxi, instaló a Hannah, que con sus 7 años ya era más consciente de las situaciones que su padre, y a Ellie, de apenas 5, en el asiento trasero. Metió junto a ellos una mochila pequeña con ropa doblada a la ligera, algunas botanas y los peluches que los acompañaban para dormir desde que eran bebés. Luego le entregó al conductor un papel con la dirección que, según él, era la correcta, y le pidió que los dejara directamente en el departamento 3B. Incluso le pagó un suplemento adicional para asegurarse de que los subieran hasta la puerta. No dejó un mensaje. No escribió una nota. No me llamó.
No hizo absolutamente nada para advertirme. Literalmente los despachó como si fueran 2 cajas listas para entrega en un depósito, confiando plenamente en que yo me vería obligado a hacerme cargo y que después todo seguiría como si hubiéramos hablado previamente del tema. Para Connor, esa era su manera de resolver conflictos, empujar las situaciones al límite para impedirme rechazar sus decisiones, ignorar mis límites, y priorizar siempre su comodidad por encima de la vida de los demás. Era una dinámica que se repetía desde hacía años. Pero su increíblemente perfecto plan se desmoronó antes de dar su primer paso. Lo arruinó con un detalle mínimo, uno que él mismo habría considerado insignificante: dio mal la dirección. Yo vivo en 1847 Maple Street, departamento 3B. Connor, sin revisar nada, sin confirmarlo y sin pensar 2 veces, entregó al taxista 1487 Maple Street. Un simple cambio de orden en los números, que terminó siendo un lugar completamente distinto, a varios vecindarios de distancia, casi 4 millas separadas de donde realmente tenía que llevarlos. El conductor, quizá distraído, quizá confiando demasiado en lo que le dijeron, o simplemente sin ganas de complicarse, tomó la información tal cual estaba, la tecleó en el GPS y jamás cuestionó si era correcta. No llamó a nadie, no pidió una confirmación adicional, no mostró ni la más mínima duda antes de arrancar. Solo siguió la ruta marcada, llegó a la dirección equivocada y se estacionó sin imaginar las consecuencias. La casa frente a la que se detuvo era una vivienda pequeña, prolija, con un jardín tan bien cuidado que parecía sacado de una revista. En la entrada, una mujer estaba inclinada sobre unas macetas, acomodando semillas y revisando el estado de sus flores. El conductor asumió que debía ser la persona encargada de recibir a los niños. Así que los bajó del vehículo, les entregó la mochila a Hannah, les deseó un buen día, como si aquello fuera lo más normal del mundo, y se marchó sin comprobar absolutamente nada más. Los dejó allí, solos, en medio de una acera desconocida, frente a una casa de completa extrañeza para ellos. La mujer era Mrs. Margaret, una profesora jubilada que llevaba casi 40 años viviendo en esa misma propiedad. Cuando levantó la vista y vio a los niños parados al borde de la acera, confundidos y tímidos, pensó que quizás eran nietos de algún vecino que habían tocado la casa equivocada. En esa zona, los GPS solían equivocarse seguido, así que la idea no le resultó del todo descabellada. Hannah, intentando mantener la compostura, trató de explicar que iban a casa de su tía Erin, pero no sabía el número real de la dirección, ni el apellido completo, ni tampoco el número de teléfono adecuado. Ellie, por su parte, sostenía su dinosaurio de peluche con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y parecía a punto de romper en llanto. Mrs. Margaret reaccionó como cualquier persona sensata, educada y con un mínimo de empatía haría en una situación así. Se acercó con suavidad, les habló con voz tranquila y les preguntó si estaban perdidos. Ambos asintieron sin decir demasiado. Después les pidió un número telefónico para contactar a alguien. Hannah recitó uno, pero resultó ser una línea antigua de la oficina de Connor que había sido desconectada meses atrás. Sin saber qué más hacer, la señora los invitó a entrar. Les ofreció jugo, unas galletas, encendió la televisión para que vieran caricaturas y, mientras los pequeños intentaban relajarse, llamó al número que Hannah había mencionado. Solo obtuvo un mensaje automático informando que la línea ya no existía. Luego buscó Erin en el directorio local, pero había demasiadas coincidencias. Y como los niños no lograban recordar mi apellido, únicamente repetían la tía, no tenía manera de encontrarme. Convencida de que todo era un error temporal, pensó que los padres aparecerían en cuanto notaran el malentendido. Así que esperó. Y esperó. Y siguió esperando. Pero nadie llegó. Aquella primera tarde, los niños permanecieron callados, inquietos, mirando hacia la ventana cada pocos minutos como si esperaran que en cualquier momento una figura familiar apareciera en la puerta. Mrs. Margaret les preparó la cena, arregló la habitación de visitas y los tranquilizó diciendo que estaba segura de que su familia vendría a buscarlos en cualquier momento, que solo había sido un pequeño accidente. El viernes completo transcurrió sin que nadie tocara el timbre. Ella los mantenía alimentados, limpios y entretenidos, y como no mostraban señales de haber sido maltratados o abandonados de manera intencional, no quiso llamar a la policía. Temía asustarlos aún más. Además, estaba convencida de que los padres regresarían pronto en cuanto se dieran cuenta del error. Así que volvió a esperar. El sábado fue un reflejo del día anterior. Pasaron 3 días completos, 72 horas exactas, en los que esos dos pequeños vivieron dentro de una casa desconocida mientras su padre seguía creyendo que estaban conmigo, y yo continuaba en mi departamento sin tener idea de que mis sobrinos estaban desaparecidos para mí, pero viviendo una situación absurda y peligrosa para ellos. En mi hogar, esos días fueron sorprendentemente tranquilos. El jueves me dediqué a leer 3 libros de principio a fin sin interrupciones.
El viernes cociné recetas que siempre posponía por falta de tiempo y me entregué a una maratón de películas. El sábado, con una calma casi terapéutica, limpié mi casa de arriba abajo. Tenía el teléfono en silencio. No recibí llamadas, no revisé mensajes, no escuché nada que rompiera mi descanso. Para mí, esos días fueron una especie de retiro involuntario, un respiro que agradecí sin saber lo que estaba ocurriendo realmente. Mientras tanto, Connor y Mercy estaban en plena escapada romántica. Habían zarpado en un crucero el mismo jueves en el que él me envió a los niños. Seguramente disfrutaban de befas, piscinas y bebidas tropicales, convencidos de que su plan había salido a la perfección, yo quedándome con los niños mientras ellos se relajaban en alta mar. Pero todo se derrumbó a las 7 de la tarde del sábado, cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era Connor. Ignoré sus llamadas durante días para evitar más manipulaciones. Estuve a punto de rechazar esa también, pero algo en mí sintió curiosidad por escuchar qué historia fabricaría esta vez. O quizás solo quería volver a decirle que no, por el simple alivio que me daba poner límites. Respondí. Hey, saludó con una alegría descarada. Ese tono plastificado que usan las personas cuando creen que todo salió exactamente como lo planearon. Solo llamaba para agradecerte por cuidar a los niños. En serio, aprecio que al final hayas aceptado, a pesar del malentendido. Y en ese instante, cuando todavía no sabía lo que realmente había pasado, sentí como un escalofrío me recorría todo el cuerpo. La temperatura en mi apartamento pareció desplomarse de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta a pleno invierno. Sentí un estremecimiento que me recorrió desde el estómago hasta la nuca, y por un instante tuve la impresión de que el piso bajo mis pies se tambaleaba. La frase que acababa de escuchar simplemente no encajaba en ninguna versión de la realidad en la que yo viviera. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Fue lo único que logré articular. Los niños, repitió Connor, con esa tranquilidad irresponsable que siempre había tenido. Hannah y Ellie. Gracias por no armar un escándalo por esto. Ya sé que discutimos el lunes, pero en la familia se ayuda, ¿no? Mercy y yo necesitábamos este tiempo. Tuve que respirar hondo antes de responder, eligiendo cada palabra con el mismo cuidado con el que uno desactiva un explosivo. Connor, ¿qué niños? ¿De qué estás hablando exactamente? El silencio que siguió fue absoluto. Ni un suspiro, ni un ruido de fondo, nada. Luego llegó un sonido extraño, como si él estuviera esforzándose en entender algo que no encajaba en su cabeza. Mis hijos, dijo al fin, articulando cada sílaba como si hablara con alguien que no comprendiera el idioma. Hannah y Ellie. Los que envié a tu apartamento el jueves por la mañana. El mundo entero pareció torcerse hacia un costado. Connor, respondí, cada palabra un golpe seco, yo no tengo a tus hijos. Esta vez, el silencio se estiró como una cuerda a punto de romperse. ¿Cómo que no los tienes? Significa exactamente eso, respondí, sintiendo como mi corazón golpeaba con fuerza. No están aquí. No han estado aquí. No los he visto desde Acción de Gracias. Escuché cómo su respiración cambiaba, dejando atrás la confusión para entrar en un pánico creciente. No es gracioso, Erin escupió, intentando sonar firme, pero la voz le temblaba. No es momento para bromas. No estoy bromeando. No tengo a tus hijos. Te dije que no podía cuidarlos. He estado de vacaciones toda la semana, solo. Aquí no hay nadie más. El sonido que hizo después no llegó a ser un grito, pero estuvo peligrosamente cerca. Los puse en un taxi el jueves por la mañana, balbuceó. Le di al conductor tu dirección. Tenían que llegar antes de las 10. Mi visión se estrechó. Ese efecto de túnel que te invade cuando tu cuerpo detecta que algo terrible está ocurriendo. Connor, dije, tratando de mantener la calma, si los enviaste el jueves, entonces llevan desaparecidos 3 días. Y ahí, por primera vez desde que lo conozco, lo escuché gritar de verdad. No, no puede ser. Connor, insistí, si los mandaste hace 3 días. Han estado desaparecidos 3 días. El colapso de Connor comenzó de un segundo al otro, como si toda la presión que llevaba acumulando hubiera explotado sin aviso. Cuando contesté el teléfono, apenas pude reconocer su voz, estaba gritando, completamente fuera de sí, mezclando frases sin sentido. Entre sollozos, respiraciones entrecortadas y palabras atropelladas, repetía que aquello no podía estar pasando, que era imposible, que yo tenía la culpa por no haber atendido sus llamadas y por no haber estado esperando a los niños cuando llegaran. Era absurdo, pero su desesperación era tan ruidosa que ni siquiera permitía analizarlo. No desperdicié un segundo en discutir. Colgué y dejé que el silencio volviera a mi departamento. En cuanto el teléfono se apagó, mi mente entró en un modo automático, casi profesional. No tenía espacio para emociones, solo importaba actuar con rapidez. Tomé mi laptop, el cargador del teléfono,
un cuaderno donde guardaba contactos importantes y abrí la carpeta donde había almacenado años de conexiones laborales y personales. Sabía perfectamente que cada minuto contaba. Ya no era un asunto entre Connor y yo. Ya no se trataba de su manipulación, ni de sus chantajes emocionales disfrazados de urgencias familiares. Ahora era una búsqueda real. 2 niños, Hannah de 7 años y Ellie de 5, llevaban 72 horas desaparecidos porque su padre creyó que mandarlos en taxi era una forma aceptable de resolver sus problemas. Y yo no iba a permitir que eso se alargara un minuto más. Hice lo primero que cualquier persona responsable debía hacer, marqué al 911. Hablé con voz clara, sin omitir un solo detalle. Expliqué que se trataba de 2 menores, di sus nombres completos, sus edades, describí su última ubicación confirmada, la casa de Connor, y detallé el destino al que él aseguró haberlos enviado, mi departamento. Reconstruí la línea temporal desde el momento en que él insistió en mandarlos hasta esa misma llamada. La operadora tomó nota de todo y me aseguró que enviarían patrullas tanto a mi dirección como a la suya. Pero no me quedé esperando. Sabía que si algo salía mal, esa espera podría costar demasiado. Abrí mi lista de contactos y empecé a llamar a cada persona que podía ayudar. Lo hice sin vergüenza ni dudas. Llamé a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como oficial de patrulla. Me atendió al primer tono, y al escuchar mi voz temblando, me dijo que se haría cargo. Llamé a una mujer con la que había trabajado en un artículo sobre atención médica, recordaba que mencionó que su esposo manejaba comunicación interna en emergencias. Luego marqué al tipo del gimnasio cuyo hermano trabajaba en búsqueda y rescate. Aquella mañana hice más llamadas que en un mes entero de trabajo. Y ahí, exactamente ahí, comprendí el valor de haber sido siempre profesional, respetuoso, accesible. La gente recordaba a quien los trataba bien. No era un desconocido que llamaba para pedir un favor imposible, era alguien que había dejado buenas impresiones, alguien que había trabajado con ellos, que los había ayudado con artículos, informes, entrevistas, contactos. Por eso me escucharon. Y por eso actuaron con rapidez. En menos de una hora, 3 oficiales estaban trabajando el caso personalmente. No como parte de una rutina diaria, sino como una prioridad. A las 2 horas, ya habían rastreado las cámaras de tráfico del jueves por la mañana. Analizaron cada cruce por donde había pasado un taxi que coincidía con la hora estimada. Finalmente dieron con la placa, un taxi que salió de la casa de Connor transportando a 2 menores. Lo siguieron digitalmente por varias intersecciones y lograron reconstruir su ruta con exactitud. Ese seguimiento los llevó hasta la compañía de taxis. El conductor fue localizado rápidamente y recordó el servicio sin problemas. Dijo que había dejado a los niños en la dirección que le dieron, 1487 Maple Street. Pero Connor, en realidad, había escrito 1847. Un solo número mal ubicado que terminó marcando la diferencia entre la seguridad y el caos. Gracias a ese error, Hannah y Ellie terminaron en un barrio completamente distinto, 3 cuadras lejos de cualquier persona que conocieran. En la tercera hora de búsqueda, la policía ya había localizado la casa donde estaban. Cuando los oficiales tocaron la puerta, Mrs. Margaret apareció confundida, cargando a Ellie mientras Hannah veía televisión detrás de ella. La mujer explicó que los niños habían llegado solos, diciendo que esperaban a un familiar. Como parecían cuidados y no en peligro inmediato, asumió que pronto vendría alguien a buscarlos. Había hecho lo mejor que pudo dentro de su lógica, alimentándolos, dándoles un lugar seguro donde dormir. Los oficiales me llamaron en cuanto confirmaron que los niños estaban bien. No tardé nada en manejar hasta la dirección. Toda la tensión acumulada durante horas se convirtió en un nudo en mi pecho cuando los vi. Hannah y Ellie estaban sentados en la sala, con los hombros encogidos, los ojos rojos y una mezcla de alivio y miedo cuando entré. En cuanto me reconocieron, corrieron hacia mí llorando, sollozando cosas distintas al mismo tiempo, que habían estado perdidos, que no sabían qué hacer, que no entendían por qué tío Erin no había llegado. Los abracé con fuerza. Ya están conmigo, les dije. No voy a dejarlos solos. Vámonos a casa. La policía pidió nuestras declaraciones, y Mrs. Margaret se disculpó más de una vez. Se notaba genuinamente arrepentida por no haber llamado antes, pero aún así, le agradecí de corazón. Se había encargado de ellos con más atención que su propio padre. Cuando regresé con los niños a mi edificio, vi el auto de Connor estacionado frente a mi puerta. Había llegado directo después de nuestra llamada, y según los vecinos, llevaba 3 horas golpeando la puerta, gritando mi nombre y exigiendo respuestas. En cuanto vio que los niños bajaban conmigo, su rostro se transformó. Fue como ver 2 emociones opuestas luchar entre sí, un alivio que se convirtió casi de inmediato en un ataque de rabia. ¿Dónde estaban?, me espetó, como si yo fuera el responsable.
En la dirección equivocada que tú mismo escribiste, respondí sin levantar la voz. El taxista los dejó en una casa desconocida el jueves por la mañana. Han estado allí 3 días completos. Su rostro perdió el color de inmediato. Pero yo te di tu dirección. No. Diste la dirección mal. Y peor que eso, jamás verificaste si llegaron. No llamaste. No escribiste. No preguntaste. No hiciste absolutamente nada. Solo asumiste que todo salió bien, porque eso era lo que te convenía creer. Intentó defenderse. Dijo que estaba saturado de trabajo, que el viaje con Mercy ya estaba reservado y no quería perder el dinero, que pensó que si algo pasaba, yo lo habría llamado. Cada excusa sonaba más débil que la anterior. Nada podía justificar que alguien dejara a sus hijos pequeños sin supervisión durante 3 días enteros. Eso no es un error. Eso es irresponsabilidad al borde del desastre. Vete, le dije finalmente. Los niños se quedan conmigo esta noche. Mañana iremos otra vez con la policía. Y tú vas a explicarle a Servicios de Protección Infantil por qué enviaste a tus hijos en un taxi a casa de alguien que te dijo claramente que no iba a cuidarlos. Connor trató de resistirse, de decir que exageraba, que cualquiera podía equivocarse. Entonces saqué el teléfono y le enseñé la copia digital del reporte oficial: negligencia, peligro para menores, abandono. El color desapareció por completo de su cara. Ya entendía que esto no se resolvería con disculpas superficiales. ¿De verdad vas a destruir mi vida por un error?, me preguntó. Tú cometiste el error, le respondí. Yo solo estoy asegurando que quede asentado. Se marchó furioso, llamando a Mercy mientras bajaba las escaleras. Estaba claro que iba a inventar una versión distinta para protegerse. A mí eso me daba igual. Lo único que importaba era Hannah y Ellie. Esa noche los alimenté, los bañé y los acomodé en la habitación de invitados con mantas, almohadas y la luz tenue encendida. Cayeron dormidos en cuestión de minutos. El cansancio emocional los había pulverizado. Mientras los observaba dormir, comprendí algo con absoluta claridad: esto no podía resolverse con una conversación familiar. Connor no podía seguir comportándose así sin consecuencias. Había demostrado, no con palabras, sino con hechos, que estaba dispuesto a jugar con la seguridad de sus hijos si eso le permitía mantener sus planes intactos. El lunes siguiente contacté directamente a Servicios de Protección Infantil. Expliqué toda la cronología: mi negativa inicial, la decisión de Connor, el taxi, la falta de seguimiento, las 72 horas sin verificar nada. Adjunté números de reportes policiales, declaraciones de MRS, Margaret, nombres de oficiales involucrados y cada documento disponible. CPS no toma estas situaciones a la ligera. Abrieron un expediente de inmediato. Citaron a Connor y a Mercy por separado, y lo que supe después fue demoledor: Mercy no sabía absolutamente nada. Connor le había dicho que los niños estaban con sus padres durante toda la semana. Incluso le envió fotos viejas de otras visitas, fingió videollamadas diciendo que estaban durmiendo o que estaban ocupados. Ella creyó cada palabra porque, ¿por qué habría de desconfiar? El impacto de descubrir que sus hijos habían estado extraviados durante 3 días mientras su esposo le mentía directamente fue devastador. En menos de una semana, Mercy se mudó, solicitó la separación y comenzó su propio proceso de custodia. El juicio que siguió fue extremadamente duro. Connor intentó pintarme como alguien vengativo y emocionalmente inestable. Su abogado aseguró que todo fue un malentendido, que lo del taxi había sido un error genuino y que 3 días no eran tanto tiempo si se lo veía en perspectiva. Pero el juez no se dejó manipular. 2 menores de 8 años, enviados solos en un taxi a una dirección que el padre ni siquiera verificó, sin recibir una llamada, un mensaje o un chequeo en 72 horas. Eso no es un descuido. Eso es negligencia profunda. Y la justicia lo trató como tal. No sé cuántas veces tuve que escuchar a lo largo de esos meses la misma frase: fue demasiado castigo para un error pequeño. Pero lo que ocurrió no fue un descuido menor, ni un malentendido familiar que requiere una charla en la mesa del domingo. Lo que hizo Connor fue catalogado oficialmente como negligencia criminal, y para ser sincero, me sorprendió que las autoridades no hubieran ido todavía más lejos. Cuando el informe finalmente se cerró, el fallo fue claro. Connor perdió la custodia de manera inmediata y se dictó la remoción de Hannah y Ellie mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes. Los niños fueron enviados temporalmente a un hogar de acogida mientras los trabajadores sociales determinaban si Mercy u otros familiares eran aptos para asumir la responsabilidad. A Connor le otorgaron solamente visitas supervisadas, condicionadas a completar clases de paternidad y evaluaciones psicológicas. Desde ese instante, su reputación empezó a desmoronarse a una velocidad que ni yo mismo podía seguirle el ritmo. Los familiares más lejanos se enteraron rápidamente del caso, pero esta vez no escucharon la versión distorsionada que él venía repitiendo, esa donde su hermana malvada, en este caso yo,
había arruinado su vida por capricho, sino la línea de tiempo oficial, documentada y revisada por profesionales. Su familia política le dio la espalda sin vacilar. Los amigos en común se alejaron. En su trabajo comenzaron a cuestionar su criterio, su estabilidad y su confiabilidad. 3 meses después, Mercy obtuvo la custodia total. A Connor solo le dejaron fines de semana alternados bajo supervisión, una obligación de manutención y un registro criminal que lo acompañaría de por vida. Perdió su empleo en ventas. No es común que una farmacéutica quiera entre sus filas a alguien acusado de poner en riesgo a sus hijos, y empezó a encadenar rechazos en cada solicitud de vivienda, porque los antecedentes le cerraban todas las puertas. Cerca de 6 meses después del desastre inicial, Connor comenzó a llamar de nuevo. Números distintos, teléfonos prestados, mensajes de voz extensos y desordenados. Todos repetían el mismo estribillo, que yo había arruinado su vida, que un error no debería destruir a una persona, que la familia debe perdonar. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Para entonces, había perdido su matrimonio, a sus hijos, su empleo y prácticamente cualquier rastro de la imagen que había construido durante años. En su narrativa, todo era culpa mía por haber reaccionado de manera exagerada. Guardé cada mensaje. No para chantajearlo ni para vengarme, simplemente como respaldo por si algún día decidía cruzar un límite mayor. Nunca respondí. Nunca expliqué nada. Nunca participé en esos intentos de manipulación. Y la razón es muy simple: Connor jamás entendió que yo no destruí su vida. Él mismo lo hizo en el instante en que colocó su comodidad personal por encima de la seguridad de sus propios hijos. Mi papel se limitó a asegurar que las consecuencias alcanzaran los actos que él mismo había elegido. No fue venganza. Fue realidad funcionando como corresponde. Mi familia inmediatamente se dividió. Algunos insistían en que había actuado con demasiada dureza, que los problemas familiares se resuelven de forma privada. Otros, afortunadamente, comprendieron que permitir que 2 niños pasaran 3 días completos en la casa de un desconocido excedía cualquier discusión interna. Mis padres, intentando jugar a los mediadores, sugirieron una reunión para arreglar las cosas. Les dije que no. No había nada que arreglar. Connor había expuesto a sus hijos a un riesgo absurdo por pura imprudencia y arrogancia. Eso no se negocia. Mi tía fue una de las primeras en ponerse del lado de Connor, publicando en redes frases vagas sobre el perdón y la lealtad familiar. Le envié los informes policiales y los documentos de protección infantil. Eliminó los mensajes y no volvió a mencionar el tema nunca más. Durante todo ese periodo, me mantuve presente para Hannah y Ellie a través de los canales adecuados. Les dejé claro que los quería, que nada de lo ocurrido era culpa suya. Mercy, de hecho, agradeció que yo fuera la única persona que había actuado de forma coherente con el bienestar de los niños. Con el tiempo, la relación entre ella y yo se volvió cordial. A veces trae a los niños para que pasen un rato conmigo. Están mucho mejor, más estables, más tranquilos. Hannah ya no se sobresalta cuando escucha un auto acercarse, y Ellie volvió a dormir de corrido. Son avances pequeños, pero valiosos. Un año después, Connor intentó un último movimiento desesperado. Se presentó en el edificio donde vivo, aunque no pudo pasar de la entrada gracias a la seguridad. Aún así, decidió esperar en el vestíbulo hasta que yo entrara o saliera. Cuando finalmente coincidimos, lo encontré visiblemente deteriorado, más delgado, demacrado, la ropa cayéndole encima como si no le perteneciera. Me lanzó un discurso ensayado sobre cómo había cambiado, que había asistido a terapia, que había aprendido de sus errores. Me pidió que declarara ante la corte a su favor para recuperar la custodia. Le respondí lo mismo que al inicio: no. Erin, por favor, ya lo perdí todo. ¿No crees que he sido castigado suficiente? No. No has sido castigado, solo estás enfrentando las consecuencias naturales de tus actos. Eso no es lo mismo. Te lo suplico, soy tu hermano. Dejaste de ser mi hermano el día que enviaste a tus hijos en un taxi porque te negaste a aceptar un límite básico. La familia no se define por la sangre, sino por la conducta. Y tú elegiste la tuya. Al intentar seguirme, la seguridad del edificio lo escoltó afuera. Nunca volvió. Lo más absurdo es que, incluso hoy, sigue contándole a quien quiera escucharlo que su hermana vengativa, Erin, destruyó su vida por una confusión menor. En su versión, es un padre incomprendido que cometió un error minúsculo. Pero la línea de tiempo no miente. 3 días. 72 horas. Eso fue lo que tardó en verificar si sus hijos estaban a salvo. Eso no es un descuido. Es una decisión repetida una y otra vez cada vez que ignoró el teléfono. Hay personas que a veces me preguntan si me arrepiento de haber involucrado a las autoridades, si hubiera preferido resolverlo internamente para evitar el daño familiar. Mi respuesta siempre es la misma: no. La familia no existe para encubrir conductas peligrosas.
La familia protege a los vulnerables, exige responsabilidad y pone la seguridad antes que la comodidad. Connor quería que yo priorizara su conveniencia por encima del bienestar de Hannah y Ellie. Eso no es familia. Eso es complicidad. Desde entonces, he construido una vida sólida. Mi carrera avanzó más que nunca. Mis límites personales están definidos y respetados. Mis relaciones son más sanas. Hannah y Ellie prosperan junto a su madre. Connor vive en un estudio pequeño, trabaja en un empleo minorista y continúa culpando a todos menos a sí mismo. Algunos dirán que es un destino cruel. Yo lo llamo consecuencia proporcional. Apostó con la seguridad de sus hijos porque decir, lo siento, no puedo cuidarlos, le resultaba demasiado humillante. 3 noches completos en casa de un desconocido, todo porque su orgullo pesaba más que el bienestar de sus hijos. Ese no es un error que se pueda barrer bajo la alfombra. Es un reflejo directo del tipo de persona que alguien elige ser cuando las cosas no salen a su modo. Y lo más irónico es que no necesité ejecutar ninguna revancha elaborada. No tuve que planear nada. Bastó con decir la verdad, documentarlo todo y dejar que el sistema hiciera su parte. Connor se destruyó solo. Yo simplemente me negué a limpiar lo que dejó atrás. Últimamente, he sabido que intenta reconectar con sus hijos ahora que son mayores. Según me contaron, ha mandado algunos mensajes, ha intentado sumar pequeños gestos, incluso propuso verlos aunque sea unos minutos. Pero ni Hannah ni Ellie muestran mucho interés. No es rechazo impulsivo ni enojo adolescente, sino algo más simple y más duro, recuerdan. A su edad ya tienen claridad suficiente para entender lo que ocurrió, no por lo que yo les dije, sino por lo que vivieron ellos mismos. Hannah, con esa calma madura que siempre tuvo, dijo una vez que algunas personas pierden el derecho a ciertos lugares en tu vida. Ellie, más reservado, solo comentó que no quería repetir experiencias que lo hicieron sentir inseguro. Nadie los presionó, llegaron solos a esas conclusiones. Y aunque a veces me preguntan si deberían darle otra oportunidad, nunca les doy una respuesta directa. Solo les digo que escuchen su propio criterio y que elijan lo que les haga sentir en paz. Lo sorprendente es que, pese a todo, ninguno guarda odio. Solo límites muy firmes. Por mi parte, ya no cargo con culpa, tampoco con rencor. Lo que ocurrió fue grave y la intervención no fue opcional, fue necesaria. Y aunque a algunos les parezca exagerado, sé que actuar como lo hice evitó algo peor. No me convertí en el enemigo de la familia, como él insiste en pintar, sino en el adulto que decidió no mirar hacia otro lado cuando 2 niños quedaron expuestos por la irresponsabilidad de su propio padre. Lo más curioso es que, mientras Connor intenta reconstruir una imagen que ya no existe, quienes verdaderamente avanzaron fueron los niños. Hannah está enfocada en su futuro, llena de determinación. Ellie no deja de sorprender con su creatividad y esa habilidad natural para resolver problemas. Los veo crecer seguros, rodeados de gente que realmente vela por ellos. Y eso, honestamente, vale más que cualquier reconciliación forzada o cualquier tregua improvisada. A veces, cuando pienso en todo lo que sucedió, me doy cuenta de algo que nunca esperaba sentir, tranquilidad. No porque la situación haya sido fácil, sino porque elegí lo correcto cuando era difícil. No tuve que perjudicar a nadie, ni manipular nada. Simplemente hice lo que tocaba hacer y dejé que cada quien enfrentara las repercusiones de sus propias decisiones. Mientras tanto, mi vida siguió su curso. Trabajo estable, relaciones sanas, límites claros. Y cuando Hannah y Ellie me visitan, me doy cuenta de que esa estabilidad es precisamente lo que yo quería que ellos tuvieran algún día. Quizá esa sea la parte más irónica de todo, al final, no fui yo quien provocó el quiebre familiar, sino quien evitó que una irresponsabilidad mayor terminara hiriéndolos aún más. Connor continúa buscando explicaciones externas para una caída que él mismo inició. Yo, en cambio, sigo adelante. Sin drama. Sin discursos. Solo con la certeza de que proteger a 2 niños valió infinitamente más que preservar las apariencias familiares. Y cada vez que veo a Hannah reír sin miedo, o a Ellie construir algo nuevo, entiendo que esa es la verdadera victoria. No necesito que nadie reconozca lo que hice. La evidencia vive en cómo están ellos ahora. Y para mí, eso basta.